Abordamos ya la última charla, la última intervención de esta jornada inaugural de Inversolar. Ya sabéis, el congreso dedicado a los invernaderos solares, un evento internacional que nos sirve, nos permite llegar a consumidores de toda Europa, contando la importancia de este método de producción y los valores que nos aportan también sus productos. Ahora vamos a hablar del papel que pueden jugar los invernaderos solares en la erradicación del hambre en el mundo, un objetivo fundamental dentro de todo ese marco que nos hemos establecido para el año 2030 en torno a los objetivos de desarrollo sostenible. Y nos toca presentar a la siguiente ponente. Es para nosotros un honor poder contar en esta segunda edición de Inversolar con Ismahane Elouafi. Es doctora en genética, científica jefe en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO. Ocupó el cargo de directora general en el Centro Internacional de Agricultura Biosalina, donde con sede en Emiratos Árabes Unidos, donde amplió su mandato a los entornos marginales, concepto relacionado con los ecosistemas agrícolas que ayudó a incorporar en el ámbito de la investigación y el desarrollo mundiales. Trabajó como científica en varias organizaciones internacionales de investigación, como el Centro Internacional de Investigación Agrícola en Zonas Secas, el Centro Internacional de Investigación de Ciencias Agrícolas de Japón y el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y de Trigo. Saludamos ahora sí a Ismahane Elouafi. Muy buenas, bienvenida. Muchísimas gracias, David. Me alegré mucho estar con vosotros hoy. Bueno, para nosotros es un placer poder contar con su participación y que haya aceptado esta invitación para ayudarnos a contar a quienes nos están siguiendo en directo desde este fantástico invernadero en Almería, o a quienes lo hacen a través de la red, a quienes lo hacen telemáticamente también en directo, bueno, pues cómo este método de producción puede ayudar a cumplir uno de los objetivos más importantes, porque todos tenemos necesidades y una de ellas es la de la alimentación, una alimentación además lo más sana y saludable posible. Así que, Ismahane, estamos deseosos de poder escuchar su intervención. Muchísimas gracias, David. Como lo hemos dicho, la intervención sería en inglés. Hablamos más tarde, ojalá, en español. Pero es un placer para mí estar con vosotros hoy. Me hubiera gustado estar contigo, David, en el invernadero. Pues, I will switch to English. The role of greenhouse cultivation to enhance food security and to eradicate hunger is very, very big. So, food and agriculture lie at the heart of the SDGs. And FAO is the specialized agency of the United Nations to lead international efforts to defeat hunger and improve nutrition while protecting the environment and while generating income through sustainable farming and sustainable agri-food system. FAO actively promotes protected cultivation systems that include greenhouses, net houses, rain shelters, hydroponics, and soil-free substrate-based systems for year-round production that are adapted to different crop, different climatic condition, different markets, and different technical capacities. So greenhouses are a form of protected agriculture and are an ideal and cost-effective system of agricultural production that couples the need of saving water while protecting the environment and supplying market with fresh, nutritious, and healthy food. In fact, greenhouses can yield up to 5 times the land productivity and 7 times the water productivity of open cultivated land. They provide food safety and high protection against pests and diseases for high-value crops. They are also particularly suited to offset the effect of climate change, since it is based on controlled climate parameters, including temperature, humidity, light, and day length,
wind, and carbon dioxide concentration. Greenhouse system increase food safety to minimize pesticide use. And because the efficacy of biology control agent is optimized compared to open field production. So in the greenhouse, we can use much better biological agent, and it works very well because it's under controlled condition. Also, short cycle vegetables, for example, you name it, pepper, tomatoes, cucumber, or different types of lettuce, cultivated in greenhouse are important for farmers for two main reasons. The first one, to generate higher incomes from smaller area of land, and second, to generate employment through business opportunities for services such as input supplies, post-harvest services, market linkages, and so on and so forth. Greenhouse systems offer a large range of innovation through digitalization and precision agriculture technologies, through sensors-mediated automated control, climate control systems, for example, soilless culture, hydroponics, aeroponics, aquaponics, and the use of artificial soil substrates. Grafting techniques for high-quality seedling production can address issues related to water scarcity, to water salinity, and also improving resistance against soil-borne diseases and nematodes that affect a high-value vegetable crops. When we go even to higher technologies like fertigation system to increase nutrient use efficiency, which can be adapted to the type of production system used in any given country. Of course, there is also the recycling of the nutrient solution, and the renewable energy sources are among other advantages of greenhouse production systems. So it provides us with the ability to recycle nutrient, and if we combine it with the renewable energy, we can really reduce the carbon footprint. So while greenhouses offer many advantages, FAO projects have been designed and implemented, taking into consideration the need to adapt to local context. For example, capacity building, be it publication, training, technical assistance. Second, private sector engagement, because it's an agri-food systems that really are very good for bigger engagement of the private sector, compliance with the food safety regulation, and involvement of local government to provide an enabling environment for increasing greenhouse production systems. Worldwide, FAO has provided technical support in system design and provides technical clearance for greenhouses and protected cultivation system that has been installed under FAO projects and implemented in more than 19 countries. And that includes from Afghanistan, Armenia, Azerbaijan, Bhutan, Cape Verde, Djibouti, Estonia, Eswatini, Georgia, and many more, up to Pakistan, Syria, but also Turkey, Ukraine, and Uzbekistan. In the last 20 years, countries in the Mediterranean climate area have become increasingly competitive producers of greenhouses vegetables. During this time, we have seen a revolution in greenhouse production technology in terms of greenhouse design, type, and quality of the plastic covering material, fertigation, the mulch, the use of high-yielding hybrids and cultivars in terms of varieties, plant training and pruning techniques, integrated pest management, use of pollinator insect, climate control, soil solarization, etc. Only a few years ago, yield of 100 tons per hectare of tomato in a greenhouse was considered a very good performance. Whereas today, for growers in the Mediterranean climate area, a harvest of 300 tons per hectare is not unusual. So in regions such as Almeria, crops grown in greenhouse are able to use sunlight more efficiently, thereby offering the possibility to provide affordable vegetables to countries with extreme cold winters or even extreme hot condition. This year, in the context of the International Year of Fruit and Vegetables, FAO and CIRAD in France just released a comprehensive publication that is entitled Fruit and Vegetables, Opportunities and Challenges for Small-Scale Sustainable Farming,
And this publication lays out appropriate production practices and post-harvest services to increase the sustainability of small-scale fruit and vegetable production. Fruit and vegetables provide greater nutrition per drop of water used for irrigation in terms of vitamins, minerals, fibers, when we compare them with the carbohydrate staple crop. Farmers growing vegetables have suffered through increased pest infestation and plant diseases, extreme climate events such as excessive heat or cold or flood or drought, soil degradation as well as water scarcity. And as a result, farmers around the world have seen lower harvest yield and higher economic loss in their fruit and vegetable production system. Such biotech and abiotic stresses impact negatively on the livelihood of farmers and value chain actors, and in turn has reduced the availability and increased the cost of nutritious vegetables and fruits to consumers. So smallholder farmers and producers need to find alternative systems to optimize crop production through efficient use of land, efficient use of water, and efficient use of nutrition, and reduce the chemical pesticide use. Let me conclude with 2 points on the future of greenhouse cultivations for smallholders. The first one, FAO will continue supporting innovative practices and technologies, such as protected cultivation systems, through projects and existing programs in the context of small-scale farmers and emergency humanitarian crises to improve livelihood and prevent food insecurity. The second point is that FAO possesses very high-quality technical staff and the pool of experts around the world, as well as partnership with other institutions with the private sector engagement to address the need of increasing technical capacities of member countries. And lastly, let me remind everyone that FAO Strategic Framework 2022 to 31 put at its center the vision of leaving no one behind through more efficient, more inclusive, more resilient, and more sustainable agri-food system for better production, better nutrition, a better environment, and a better life for all, and producing nutritious fruit and vegetables. It's very key in this vision. Thank you very much, and over to you, Dave. Muchas gracias, Ismahane, por esa intervención, por tus palabras. Yo creo que es el momento de plantear también algunas cuestiones, si te parece, ahora en español, para continuar con la conversación. Ha quedado muy claro que la mejora de la productividad es una ventaja de los cultivos de invernadero, no solo para los agricultores, también para el medio ambiente. Sin embargo, la sociedad en general cree que en esta agricultura una mayor productividad está asociada también a justo lo contrario, ¿no? A lo que son prácticas sostenibles, ¿no? Se ven muchas veces un carácter artificial que no es beneficioso para el medio ambiente. ¿Compartes este punto de vista, Ismahane? Sí, es muy importante cuando hacemos una producción comercial que hacemos más inversión en un sistema de asegurar que está sostenible. Pues yo pienso que cualquier tecnología se puede utilizar bien o mal. Cualquier sistema se puede utilizar también de manera sostenible o manera que no está sostenible. Por lo cual pienso que a este punto en el mundo, donde hemos terminado COP26 hace unos días, donde hemos tenido tantas informaciones sobre el cambio climático y cómo está pasando muy rápido, mucho más rápido que lo pensamos, y también hemos tenido evidencia y datos que dicen que todo está de nosotros como humanos, el impacto que hemos hecho en este planeta, por lo cual la sostenibilidad es un must. No podemos discutirlo. Cualquier cosa que estamos haciendo, necesitamos conocer muy bien qué es el carbon footprint, qué es el water footprint, cómo está, podemos cambiarle para
que sea más sostenible o no. Y por lo cual pienso que la sostenibilidad es ahora al centro en cualquier cosa que estamos haciendo. Y desde luego en los sistemas agroalimentarios es muy importante la sostenibilidad, porque de un par necesitamos producir más. Es que vamos a tener mucho más gente y esta gente necesita comer. Por lo cual no podemos decir que ya basta, no podemos producir más. No se puede, la gente no puede vivir sin esa comida. Puede vivir sin esa internet, seguro, sin esa televisión y todo, pero comer, es necesario. Por lo cual necesitamos producir más. Ahora, ¿cómo podemos producir más con menos? Allá los sistemas invernaderos son muy importantes porque sabemos que podemos producir mucho más en el invernadero que en open field. Por lo cual ahora, ¿cómo podemos asegurar que está esto sostenible? Eso es la tecnología y también el willing, es que los productores y las compañías deben querer hacerlo, deben pensar que es muy importante y que lo hagan. Ismahane, ha quedado muy clara tu respuesta. ¿Qué crees que se puede hacer para que este modelo tan extendido en la provincia de Almería, en la costa de Granada, tan importante ahora mismo en Europa para alimentar, para proveer de productos frescos durante todo el año a más de 500 millones de consumidores, se conozca más en el mundo y pueda ser realmente una solución para otros territorios? ¿Qué crees que se puede hacer para darlo a conocer? Pues, sabes, hay muchos países que quieren de verdad tener un sistema como lo tienen ustedes en Almería. Es un modelo muy interesante, donde el gobierno, que sea federal, que sea local, ha hecho mucha inversión, pero también que el privado ha hecho mucho esfuerzo, por lo cual es un modelo donde el público con el privado han trabajado muy bien juntos y han desarrollado una región que fue una región muy marginal a una región muy productiva. Por lo cual yo pienso que el modelo debe estar más conocido y por eso nosotros como FAO lo que estamos buscando es success stories, es un success story que queremos de verdad quizás ayudar a otros países a hacerlo. La idea es que el partnership entre academia, público, privado es una combinación muy importante que no la vemos mucho en muchos países. Y también que sea la eficacia del sistema y también la sostenibilidad del sistema que fuiste mejorando con tiempo. Cuando hablamos ahora en nuestro strategic plan, cuando hablamos de mejor producción, hablamos también de mejor nutrición. Una mejor nutrición es muy importante en este sentido, tener sistemas como los sistemas que tenéis en Almería para producir más. Al lugar, la mayoría de los países, pero también de los campesinos, se van a staple crops, o que sean más fuertes en carbohidratos, porque es más fácil, porque tienen la tecnología que está muy básica por eso. Le gustaría hacer más vegetables, más legumbres y más frutas, pero eso necesita más inversión, más tecnología y más también logística, que sea desde luego con el sistema, con el sector privado. Por lo cual, para mí, necesitamos hacerlo, lo sabemos ahora, necesitamos más legumbres en el mundo, necesitamos más fruta en el mundo. Hay un papel que dice que si convertíamos 35 millones de hectáreas ahora del staple crops, sea trigo, maíz o arroz, a frutas y vegetables, vamos a acabar con la mala nutrición. Por lo cual es un empuje para hacer más, pero para hacerlo más
necesitamos un modelo como el modelo de Almería y llevarle a otros lugares. Ahora lo vemos, por ejemplo, en Senegal hay una aumentación de producción de legumbre y frutas, desde luego legumbres bajo invernaderos, que está haciendo muy bien. Lo vemos también en el sur de Marruecos, lo vemos en otros lugares, por lo cual para mí es un modelo muy positivo, que tiene historia, que tiene muchas lessons learned, que podemos de verdad llevar de Almería a otros países y ayudarle a desarrollar este sistema. Ismahane, está a punto de concluir este año 2021, al que le queda prácticamente un mes. Es el año, todavía, el año internacional de las frutas y hortalizas, declarado así por Naciones Unidas, y ahí la FAO ha jugado un papel muy importante, fundamental. ¿Cómo definiría o cómo valoraría el desarrollo de este año internacional de las frutas y verduras? ¿Se han cumplido los objetivos? Pienso que de verdad, como sabes, en todo hay una evolución, y pienso la evolución para nosotros como humanos, para entender el cambio climático e entender la mala nutrición, ha hecho que estamos en un punto donde hablamos de mala nutrición más de cualquier otra cosa, porque nos hemos dado cuenta que tenemos como 2 billones de niños que no tienen suficiente para desarrollarse de manera natural, y que de verdad el daño que está hecho a estos niños cuando no tienen suficiente nutrición es horrible y no se puede no se puede quitar. Una vez que tiene 5 años y no han tenido algunos micronutrientes, ya está está muy tarde. También conocemos ahora que tenemos casi 2 billones de obesity. So, tenemos el extremo, gente que no tiene suficiente y no desarrollan muy bien, gente que tiene de más, y por lo cual también sabemos que healthy diet, una dieta que está saludable, está muy costosa, y por lo cual los pobres no pueden aún comprarla. Por lo cual pienso que la mala nutrición es a un punto que necesita cosas como el año de fruta y legumbre, como empujar un poquito la gente, empujar el sistema para decir que eso es muy importante, eso es una solución, y esta solución necesita que trabajamos juntos para aumentar de mucho, no de poco. Como he dicho, 35 millones de hectáreas de legumbres y de fruta, y si convertimos eso en invernadero sería mucho más pequeño, por lo cual pienso eso enseña que hay oportunidad de hacerlo, hay tecnología y hay también ahora awareness, lo aceptamos, lo entendemos, y pienso que ojalá al final de este año que tenemos suficiente awareness, pero también suficiente private sector y gobiernos que quieren de verdad hacerlo. Y por lo cual el FAO se queda lista como agencia de United Nations de ayudar a hacer la conexión entre los países que saben y los países que necesitan tecnología, pero también ayudar a hacer que las cosas se hacen de manera con mucha diversidad. No queremos que todos van a producir la misma cosa como tomate y cucumbre. Queremos que de verdad llevamos quizás mucho más diversidad cuando hablamos de legumbres y cuando hablamos de frutas, y tener esta diversidad en nuestros programas, empujarle más y más, porque el punto es que no tenemos suficiente diversidad cuando hablamos aún de legumbre, por ejemplo. Ismahane, muchísimas gracias una vez más por tu participación, por tu colaboración. Ya sabes que esa invitación a que vengas a esta zona del sur de España, del sur de Europa, está hecha, a los invernaderos de Almería, a los invernaderos de la costa de Granada.
ya es cuestión de cuadrar agendas y que la próxima vez nos encontremos aquí en un invernadero como este, para que puedas también ampliar tus conocimientos en torno a este modelo agrícola. Muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias a la FAO por su participación en este congreso. Muchísimas gracias, David. Fue un placer. Gracias, y así puedo comer tomate de detrás de ti. Bueno, aquí tenemos pimientos snack, pimientos mini, pero también están muy buenos, ¿eh? También están muy buenos. Gracias, Ismahane. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Chao.